Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera fecha del curso La investigación preliminar en el proceso penal. En esta ocasión, saludamos la presencia de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, la doctora Elsa Victoria Perata Argomedo. De igual manera, hacemos extensivo el saludo a los señores fiscales superiores. Asimismo, de forma muy especial, a nuestro ponente invitado, quien es fiscal provincial del Distrito Fiscal de Lima, al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Carrasco Campos, y demás señores fiscales provinciales, así como además dignos asistentes. Seguidamente, tendremos las palabras de saludo y bienvenida a nuestro ponente, a cargo del doctor Marco Antonio Carrasco Campos, coordinador académico del Distrito Fiscal de Lima Norte. Doctor Carrasco, buenas tardes. Si fuera tan amable de encender su micrófono, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, señores fiscales superiores, señor doctor Elmer Chirre Castillo, señores fiscales provinciales, fiscales adjuntos, compañeros, todos de la Fiscalía de Lima Norte y público en general. Es para mí un honor el día de hoy participar en esta tercera jornada de nuestro curso que se desarrolla con el auspicio y la certificación de la Escuela del Ministerio Público, curso que nos va a servir para legitimar nuestro conocimiento y también tratar temas prácticos con un gran profesional, un gran fiscal, una persona que siempre ha destacado por su labor de investigación, por su entrega en el Ministerio Público y por sus conocimientos jurídicos. El doctor Chirre el día de hoy nos va a hablar sobre la investigación en casos complejos, temas de su especialidad, y que todos los fiscales en Lima Norte, todos los compañeros que trabajamos en Lima Norte, con el nuevo Código Procesal Penal también tenemos casos de esa naturaleza, de esa magnitud, y que entiendo y estoy seguro de que el día de hoy el doctor Chirre nos resolverá todas nuestras dudas que serán de mucha utilidad para el trabajo diario. Muchas gracias a todos ustedes por su participación, por su concurrencia en este curso. Muy amable. Muchas gracias por sus palabras, doctor Carrasco. Antes de iniciar con la tercera ponencia del curso, brindaré algunas recomendaciones para garantizar el adecuado desarrollo del presente evento. Solicitamos, por favor, mantener sus micrófonos apagados durante la presentación de nuestro ponente. Las preguntas acerca de la ponencia pueden ser enviadas al chat del Google Meet en cualquier momento de la exposición. Sin embargo, estas serán resueltas durante la ronda de preguntas, la cual se realizará al final de la disertación. En caso se desee realizar la consulta verbalmente, pueden enviar su nombre y cargo al chat del Google Meet para poder anunciarlos y llevar el orden de sus intervenciones. De igual manera, las dudas serán resueltas durante la ronda de preguntas. Finalmente, les recordamos que la asistencia se tomará durante el evento por medio de una aplicación, por lo que se recomienda no registrar su asistencia en el chat. Muchas gracias. Dicho esto, iniciamos con la tercera ponencia del curso. El día de hoy, en el marco de la tercera fecha del curso La investigación preliminar en el proceso penal, tenemos la conferencia La investigación de casos complejos, a cargo del doctor Elmer Atilie Chirre Castillo, fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios con competencia a nivel nacional, doctor en Derecho y grado de Magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal, estudio de especialización en la prueba en el proceso judicial realizado en la Universidad de Girona de España, discente en la actividad formativa denominada Investigación Interna en los Servicios Policiales en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia. Becado al curso Justicia y Corrupción, Prevención, Sanción y Recuperación de Activos, organizado por el Consejo General del Poder Judicial de España. Convocado por el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, Uruguay, ha dictado los cursos de valoración y carga de la prueba y la actuación y valoración de la prueba, prueba prohibida, prueba directa y prueba indirecta en la Academia de la Magistratura, docente en la Escuela del Ministerio Público. Con ustedes, el doctor Elmer Atilio Chirre Castillo. Bienvenido, doctor Chirre. Si fueran tan amables de encender su micrófono para dar inicio a su disertación.
Gracias por la invitación a la señora presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte. Asimismo, a la invitación del señor presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte, a los señores fiscales superiores, fiscales provinciales, fiscales adjuntos provinciales, a los asistentes de función fiscal y a todo el personal que me permite hacer llegar este saludo en esta, reitero, invitación tan agradable por parte del doctor Marco Carrasco. Bien, el día de hoy voy a hacer la exposición respecto a al tema que se me ha encargado, que es el de la investigación en casos complejos. Bien, la investigación en casos complejos tienen algunas particularidades y estas particularidades vamos a presentarlas el día de hoy a través de un caso complejo que tuvo una serie de vicisitudes y que de alguna manera nos van a permitir arribar a algunas conclusiones que, a propósito de la última reunión que se tuvo en mayo ante la convocatoria del Consejo General de la Judicatura Española en Uruguay, nos permitió hacer algunos acercamientos y algunas aproximaciones a las características de este tipo de delitos que no se da solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, dadas las características que tienen. En esta última reunión que se llevó a cabo, estuvieron casi todos los países de Latinoamérica, incluyendo, o Iberoamérica, incluyendo España, incluyendo Venezuela, incluyendo Cuba, y al final de estas reuniones llegamos a algunos consensos que me voy a permitir presentar ahora. En una primera parte vamos a hacer algunos acercamientos, en una segunda parte vamos a tratar ya de manera práctica el caso o los casos que se han presentado y finalmente vamos a llegar a algunas conclusiones. Los casos complejos o las investigaciones en casos complejos tienen sus particularidades. De partida son delitos especiales o un conglomerado de delitos especiales y colectivos, ¿no?, que tienen un eje sustancial que lo soporta, que es el crimen organizado. Asimismo, la clandestinidad en este delito, en este tipo de delitos es una nota resaltante, ¿no? La vinculación de poderes políticos, económicos, mediáticos es algo que también resulta notorio. Y la globalización de las operaciones en este tipo de investigaciones y delitos traspasan las fronteras, se dan operaciones en el extranjero y últimamente se están evidenciando bastante actividad de circulación de criptomonedas. Esa es la particularidad, la última que se ha tomado en cuenta. ¿Cuáles son los problemas que se dan en estos tipos de delitos? Por lo general, los problemas que encontramos de partida para iniciar una investigación es el desorden de las carpetas, es decir, las carpetas resultan voluminosas. Tener una sola carpeta es una grave dificultad. Por lo tanto, acogiéndonos a lo que señala el reglamento del Ministerio Público, se permite o es recomendable organizar desde un inicio o reordenar inclusive las carpetas. Cuando hablo de reordenar significa que es natural que de repente los casos complejos comiencen como casos simples u ordinarios. Sin embargo, transcurrido algún tiempo y advirtiéndose las connotaciones que se da, es probable que las calificaciones de complejidad hagan que estas investigaciones o estas carpetas pasen a otro fiscal, quien deberá de evaluar estratégicamente un reordenamiento en el cual
se va a evitar que la carpeta principal tenga un número incuantificable a veces de tomos que en algunos casos, por ejemplo, en el caso Centralita, tuvimos que contratar un camión para trasladar toda la cantidad del acervo documentario que se tuvo que presentar para la acusación, por ejemplo, ¿no? Si eso no se hubiera ordenado casi al año de iniciar las investigaciones, tal vez en los 3 años que duró la investigación, podría haber ocasionado mayor problema en la organización, en el diligenciamiento, así como en el tratamiento de las decisiones que se tomaron. Las imputaciones por lo general son dispersas e incompletas. Nosotros encontramos a veces en estos casos unas imputaciones de 2 o 3 líneas. Se tenía una muy amplia cantidad de investigados, 70, 75, en un momento determinado se llegó a tener 80 personas y después ya se fue reduciendo a un número final que fue de 50. Hay dificultad para investigar por los plazos. Este es un problema que se tiene no solamente en la región, en España actualmente están viendo una serie de problemas precisamente por la cantidad de dificultades en el lograr los elementos de convicción o el soporte probatorio para establecer sus decisiones. En este caso, los jueces instructores, debemos tomar en cuenta que en España aún los jueces instructores son los que dirigen las investigaciones, ¿no? Y los fiscales van acompañando, dando algunas notas de orden dentro del proceso. Es importante tomar algunas acciones, sobre todo el apoyo logístico en este tipo de investigaciones. Se tiene necesariamente que buscar aliados y alianzas, tanto del Ministerio Público, la Policía Nacional, organismos, ONGs, ¿no? O enlaces con policías de otros países, porque es necesario actuar rápidamente y estar en permanente conocimiento de fuentes de información que no necesariamente son las formales, en algunos casos resultan informales o son de trascendencia a nivel de inteligencia. Trabajar mucho con las fuentes abiertas, páginas especializadas, Microsoft, base de datos y de autenticación y aseguramiento. La clandestinidad nos crea una serie de problemas. Hay una dificultad probatoria para identificar, por ejemplo, pruebas directas o indirectas, pruebas ilícitas o irregulares, ¿no? En qué momento establecer líneas de estrategia para dar soportes a un peso mucho más concreto a las pruebas indiciarias o indirectas, por ejemplo, el uso de terceros, intermediarios o testaferros, que resultan parte de la estrategia de las organizaciones criminales para evitar ser identificados sus agentes o cúpulas o líderes. Esa es una nota común, ¿no? Es más, la comunicación que realizan entre ellos resulta una comunicación propia a través de sistemas, claves, y por la preocupación de la Fiscalía, lo que debe de hacer es, en primer lugar, identificar a través de la información que se recibe y hacer una selección y control probatorio desde un inicio, separando pruebas indiciarias, haciendo aseguramientos a través de código hash, ¿no? O estos aseguramientos digitales que se pueden hacer también con los peritos, pero usualmente a nivel de las supraprovinciales, por ejemplo, casi todos los fiscales y todos los asistentes conocen y saben de que hay un procedimiento de aseguramiento que no necesariamente se requiere la presencia de los peritos a través del código hash o estos sistemas o software libres que hay y que uno puede utilizar para asegurar documentos, por ejemplo, ¿no? Las interceptaciones telefónicas, la de correos, armar círculos de confianza o familiares para ir estructurando la organización y las vinculaciones. Importantísimo tomar en cuenta que para la colaboración eficaz hay 3 herramientas que deben de ser tomadas en cuenta por el operador. Una es el propio código adjetivo, el artículo 374 al 382 o 381A,
el reglamento de la colaboración eficaz, pero sobre todo, y esto es importante, es tomado en cuenta sobre todo por los jueces al momento de las sentencias de colaboración eficaz, es el Instructivo General 1/2017 de noviembre de 2017, que lo emitió el Ministerio Público. Es un documento que no se da mucho a conocer, pero que, vuelvo a repetir, es tal vez el conglomerado que reúne los dos instrumentos anteriores que hacía referencia, lo del código adjetivo, en la parte de colaboración eficaz y su reglamento. Soluciona también algunos problemas administrativos cuando hay alguna duda respecto a la actividad en colaboración eficaz. Así que eso es importantísimo de tomar en cuenta, es una nota importante de tomar. Problemas que tenemos, los problemas que tenemos es la presión política y mediática, el fiscal que tiene este tipo de investigaciones por lo general va a tener mucha presión mediática y de alguna manera esta presión mediática va acompañada de una presión política. Entonces es importante que no solamente el fiscal sepa que esta presión va a existir, sino también muchas veces hay un papel importantísimo de los coordinadores, ¿no? O de aquellos fiscales superiores que son, digamos, una suerte de pararrayos a la cantidad de cuestionamientos que muchas veces se entretienen y son directamente intencionados para distraer la atención del fiscal investigador. Estas quejas de control interno, esas denuncias, ¿no?, van creando en un momento determinado cierta inestabilidad, desconfianza y, ¿por qué no?, buscan cierta capacidad corruptora en las grietas que buscan las propias organizaciones para limitar la investigación. Importante tomar en cuenta la autonomía funcional, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la conformación de fuerzas de tarea en la que sobresale la participación de los especialistas, de la policía, del Ministerio Público, el compartir información entre fiscales es importantísimo, sobre todo en momentos en los cuales se tienen que tomar algunas decisiones o se reciben informaciones o se encuentran informaciones luego de hacer alguna diligencia, sobre todo en lecturas de teléfonos o computadoras o laptops, por ejemplo, ¿no? Lo importante acá es neutralizar la capacidad corruptora y esto se posibilita anulando la actividad del aparato financiero que por lo general las organizaciones criminales cuentan y la tienen debidamente identificada. Los problemas de la globalización no están ajenos a este tipo de investigaciones. Por lo general se encuentran o se establecen rutas, operaciones en estructuras bancarias complejas. Hay mucha dificultad en identificar cuentas en el extranjero. Por ejemplo, a diferencia de los pedidos que uno puede hacer dentro del país cuando hace levantamiento de secreto bancario, en nuestro país uno puede pedirle a todos los bancos, ¿no?, a través de la autorización judicial, evidentemente, la cuenta de una persona, de Elmer Chirre, por ejemplo, y los bancos tendrán que responder. Pero cuando se solicita cooperaciones internacionales, esto no es así. En el mundo no se va preguntando cuántas cuentas o la cantidad de cuentas que tiene Elmer Chirre o José Pérez dentro de una región determinada. La respuesta va a ser una o dos líneas de la Autoridad de Cooperación Internacional. No es posible dar dicha información. Y van a solicitar el número de cuentas o las cuentas, así como los bancos en los que se quiere la información. Asimismo, importante trabajar en estos casos ya con la cooperación internacional, con la unidad de cooperación internacional que tenemos en el Ministerio Público, así como con la UIF, ¿no? Es importante la información y acá sí resalto la participación de la colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque el colaborador eficaz es el que sabe la cuenta, sabe el número de cuentas, sabe qué banco, sabe en qué país,
se hicieron los depósitos, por ejemplo. Entonces, esta información debe ser una de las primeras que se tienen que recibir, a efectos de movilizar y de realizar los pedidos con rapidez. Cuando se tienen estas gestiones o estas buenas relaciones ya con las entidades de cooperación internacional, con ONGs, por ejemplo, el Basel Institute, que es un instituto suizo que permite y tiene sucursales en casi todas las regiones del mundo, o están sectorizadas por lo menos en casi todo el mundo, permite, por ejemplo, de que lo que se pueda demorar, por ejemplo, 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 3 años, en algunos casos hemos tenido la experiencia de hacerlo en 40 días, por ejemplo, ¿no? En el mejor de los casos. En otros casos nos hemos demorado 3 meses, 4 meses, pero llega la información de lugares en donde nunca te responden, ¿no? Como por ejemplo Bahamas, o de repente estos paraísos fiscales que hay en el Caribe. Importante también impulsar la sentencia en las colaboraciones eficaces, que sean rápidas y bien negociadas o acordadas, ¿no? Hay un principio importante de tomar en cuenta en las altas exigencias de cooperación internacional, y es algo también que es un problema, pero que también tiene una solución y se han dado algunas soluciones, y es el tema del principio de especialidad dentro de cooperación internacional, no dentro del contexto de los adjetivos, sino dentro de la cooperación internacional. El principio de especialidad es más o menos como lo voy a tratar de poner en blanco y negro. Si alguien pide una cooperación internacional de un país, por ejemplo, España, Italia, Japón, ¿no? La información que le llega a ese fiscal no puede ser compartida con otro fiscal si es que no tiene la autorización del país que dio la información. No cumplir con ese principio, por ejemplo, puede traerle problemas a la cooperación internacional futura. Si bien se puede tramitar, se puede utilizar, y podríamos señalar de que no habría mayor consecuencia. Sin embargo, las consecuencias son posteriores, porque los países se reúnen anualmente y cada cierto tiempo este tipo de quejas, por ejemplo, pueden dar lugar a que se cierre la cooperación con algunos países, o se limite, o se pongan medidas mucho más altas para los pedidos que se realicen. Cuando no, de repente hasta se solicite una irregularidad en la tramitación. A nosotros nos pasó que, por ejemplo, un estudio de abogados dispuso que se fuera a verificar en un país determinado la tramitación de un pedido. En ese caso, se tuvo la previsión de solicitar, por ejemplo, esta autorización para trasladar esa información a una investigación derivada, y el país que dio la autorización la concedió en esa medida, por lo que no hubo mayor problema en la tramitación, vuelvo a repetir. Bien, esto de manera general. Vamos al caso práctico, ¿no? Antecedentes rápidos de este caso, de estos 3 casos. Vamos a ver 3 casos. El caso Centralita, el caso Chacas, Odebrecht, y el caso Nolasco. Todos giran alrededor de la actividad de César Álvarez Aguilar en la región de Ancash, en la tramitación o en su actividad como presidente regional, desde 2007 hasta 2014, que fue detenido. En el año 2007, César Álvarez efectivamente ganó las elecciones para ser presidente regional. En el 2010 ya se avisoraban o ya se advertían algunos cuestionamientos a sus actividades. Se dio la noticia del asesinato del regidor José Sánchez Milla. En el año 2010, César Álvarez gana la reelección a la presidencia regional, y a fines de ese año, de 2010, se firma un contrato con la empresa brasileña Marcelo Odebrecht. Ya el año 2011 se inicia una serie de denuncias contra la gestión de César Álvarez. El año 2011 se interviene en Chimbote, un local denominado La Centralita. La Centralita se identificaba como tal porque era el lugar en donde los comunicadores o periodistas de la zona
recibían información y la distribuían. Esta información que estoy haciendo llegar es una información que hoy día ya es pública porque primero se tienen las sentencias y segundo que la tramitación del juicio oral ha sido vía la acusación, que también ha sido pública. El año 2014 se detiene a César Álvarez Aguilar y parte de su cúpula, y el 2014 también se dispone que esta investigación se traslade a la Fiscalía Supraprovincial en Lima. Ese fue el trayecto inicial. ¿Cuál fue la teoría que se tuvo en este caso, el expediente 160-2014? Como entenderán, una teoría, el caso debe de tener una estructura mínima o básica. Primero, espacios temporales, espacio geográfico, fines de la organización criminal, los delitos eje o determinantes de la criminalidad organizada, ¿no? Y la estructura. En este caso, se tenía la teoría de que en la región Ancash se habría constituido una organización criminal entre los años 2007 al 2014, liderada por César Álvarez Aguilar, con el fin de cometer, estos serían los delitos ejes, delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros delitos complementarios graves en diferentes partes de esa región. Pero ocurrió también de que en la investigación se advirtió que existían otros desplazamientos, por lo que el espacio geográfico tuvo que expandirse no solamente a la región Ancash, sino también en un momento determinado a La Libertad, Lima, y fuera del país a países de Asia, por ejemplo, ¿no? Mayo de 2014, como decíamos, se detuvo a César Álvarez, y el año 2014 se dispone, el Ministerio Público, en esa época no existía el reglamento de las fiscalías especializadas o supraprovinciales, y la Fiscalía de la Nación dispuso de que esa investigación se trasladara a la Fiscalía de Lima. En Ancash se recibieron las primeras colaboraciones eficaces que no eran de la cúpula. Sin embargo, a partir del año 2015 y 2016, cuando ya la investigación se encontraba acá en Lima, se recibieron colaboraciones eficaces por parte de integrantes de la cúpula de la organización criminal. Como entenderán, es mucho más importante o, digamos, decisorio en momentos determinantes el conocer la información de la cúpula, porque son los que conocen de primera fuente o son los testigos directos de las decisiones de los líderes de la organización. ¿Qué se descubrieron? Se descubrieron con estas colaboraciones eficaces ya de integrantes de la cúpula que se habían realizado pagos en obras realizadas en otras regiones a miembros de la organización de César Álvarez por parte de la empresa Odebrecht. Esto llamaba la atención. ¿Cómo podría la empresa Odebrecht pagarle a miembros de la organización por obras que no eran en la región? Esto llamó la atención al equipo de investigación y después se advirtió que tenía una lógica, ¿no? La lógica era que efectivamente para evitar alguna vinculación con la organización criminal era mejor pagarles dependiendo la labor que hacían o la profesión que tenían. Si eran ingenieros, como ingenieros de algunos proyectos de Odebrecht que tenían todo el Perú, ¿no? Y si se trataba de algunos especialistas en alguna ocupación, también lo vinculaban. ¿Y qué ocurrió? De que efectivamente, cuando se hizo la verificación de esos informes, que eran los que daban cuenta de los pagos a estos miembros de la organización, resultaba que esos trabajos ya habían sido realizados años anteriores, ¿no? Con anterioridad. Entonces, lo único que hacían era cambiar la primera plana y poner sus nombres. Así, de esa manera, disfrazaban trabajos que no eran ciertos realmente. Se descubrieron vuelos inusuales pagados por la empresa Odebrecht y registro de ingresos a instalaciones del gobierno regional. Esto demandó que un grupo de fiscales de la ciudad de acá de la Supraprovincial de Lima se trasladaran por un lado al aeropuerto y otro grupo se dirigió a la región Ancash, así como a Chimbote, para verificar los accesos. Esto es importante tomar en cuenta porque se hizo coincidir los ingresos con los vuelos inusuales y las rutas inusuales
que se habían trazado para hacer esto coincidir, pero sobre todo corroborar lo que decían los colaboradores eficaces. Acá no estamos hablando todavía de colaboradores eficaces que eran parte de la empresa Odebrecht. Estos eran miembros o integrantes de la cúpula de la organización. Se pudo identificar a los tripulantes de estos vuelos que hicieron Lima, Ancash, Chimbote, Lima, que es una ruta inusual, y se pudo identificar que los tripulantes coincidían precisamente con los nombres de los miembros de la organización, así como algunos funcionarios de Odebrecht. Se conocieron reuniones privadas en Lima, en Trujillo, de César Álvarez con ejecutivos de Odebrecht respecto a obras que se iban a realizar en la región Ancash. Asimismo, se descubrieron pagos en una encuestadora política realizado por operadores de César Álvarez, acá en Lima también, y se encontraron notas de pago, y esto es importantísimo, en páginas brasileñas que tenían un nombre que nos llamó la atención, porque por lo general estábamos acostumbrados a escuchar la expresión lavajato, pero en donde se encontró información, y este fue trabajo de los fiscales de la superprovincial, al ingresar a las páginas brasileñas, fue que se encontró páginas en un portal Lavallota, ¿no? Y ahí se encontró notas de pago de Odebrecht a una persona que estaba vinculada a la organización criminal. Con esta información, ¿no? Y después de haber tomado en cuenta que a fines del año 2016 se publicó el convenio en Estados Unidos de colaboración eficaz con Odebrecht, a inicios del 2017 se presentaron los pedidos o solicitudes de colaboración eficaz de la empresa Odebrecht. ¿Y qué se pudo obtener? Primero, las cuentas, ¿no? Los números de cuenta y los depósitos, ¿no? Una vez que fue recibido, se compartió la información con los fiscales de Ancash, que también estaban investigando algunas obras, y se presentó a los colaboradores eficaces en juicio oral de los juicios que tenía Álvarez en esas regiones. Es decir, no es que los colaboradores fiscales se quedaron solamente con el grupo de la superprovincial, que estaba viendo el caso más complejo, sino que hubo la necesidad y el deber también de informarle a los otros fiscales si les interesaba la participación de estos colaboradores, y efectivamente fue así como se pudo apoyar estos juicios o estos procesos en estas regiones. Como decía, se obtuvo la cuenta de depósito en Hong Kong. En 40 días se conoció el nombre del propietario de la cuenta, que lamentablemente no estaba en la realización de investigados por crimen organizado por este conglomerado, ¿no? Eso fue un problema que se solucionó al ingresar a una página LinkedIn en donde se permitió identificar a los familiares del titular de esta persona que tenía la cuenta en Hong Kong, que no tenía nada, absolutamente nada que ver con la organización criminal. Sin embargo, por el apellido se identificó a una persona que había sido gerente en una empresa peruana y que era una misma empresa que había hecho un contrato con un miembro de la organización de César Álvarez. Se identificaron asimismo las cuentas de retorno desde Hong Kong, Bahamas, Panamá y Perú, que esa fue la ruta de retorno del dinero que se había depositado a cuenta de una obra que había sido concertada entre la empresa y los encargados por César Álvarez para obtener la buena pro de una carretera de 100 kilómetros, una carretera asfaltada ubicada a 4.738 metros sobre el nivel del mar, que estaba valorizada en 404 millones
¿no? Más o menos como 110 millones o 100 millones a la fecha, ¿no? Pero que terminó costando más de 500 millones. La ruta que se empleó, que se identificó y se pudo eh, identificar fue la salida de órdenes desde Perú a Brasil. Brasil, el Departamento de Operaciones Estructuradas tenía una central, el Mail Bank, en Islas Antigua y Barbuda. Ellos dieron la orden para que depositaran el dinero en Hong Kong, y ese dinero de Hong Kong después vino para Panamá o en Barbados, y después retornó para Perú. Esta fue la ruta aproximadamente que se hizo. Se identificaron todas estas cuentas. Miren qué importante resultaba el saber las cuentas, pero sobre todo se identificó a quiénes eran los testaferros y quiénes eran los que habían movilizado el dinero. A todo esto, una situación bien particular que se dio y nos permitió también crear una nueva, o entender las modalidades de este denominado mecanismo brasileño. ¿En qué consiste este mecanismo? Este es un mecanismo criminal utilizado que es distinto al clásico pago del diezmo, ¿no? Es decir, si una obra cuesta 1 millón, bueno, pues el 10% se le tiene que pagar a las autoridades para que pueda entregarse la buena pro, ¿no? Sin embargo, en este mecanismo es un mecanismo distinto, porque los porcentajes son mucho menores, pero es respecto al monto total de la obra, y se va pagando de manera parcial, de manera fraccionada. Todos ganan, primero porque un mecanismo criminal de pago nacional, el clásico, es probable de que ese que pague el diezmo, el 10%, no termine la obra. Y finalmente, la sociedad o la región no mira o no aprecia o no recibe los beneficios de esa obra mal construida, inclusive, ¿no? En algunos casos ni se construye siquiera. En el caso de Odebrecht, ellos cobraban el 2.5% en esos porcentajes, pero aseguraban que iban a hacer la obra y la trataban de hacer de la mejor manera según sus propuestas. ¿Por qué se dice que todos ganaban? Porque ganaba Odebrecht, pero también ganaban los gobiernos o las autoridades, porque tenían la obra, pero una obra sobrevalorizada. Ahora, ¿cómo se materializaba esto? A través de las propias normativas reguladoras. El pago inicial, por ejemplo, no debería sobrepasar los porcentajes que señalaba la norma, ¿no?, de contrataciones. Asimismo, el pago más fuerte se hacía en pagos adicionales de la obra, en construcciones a veces inexistentes, de tal manera de que los objetivos de la concertación, por ejemplo, se apuntaba a obtener el mayor cantidad de ingreso o pago a través del adelanto de materiales, ampliaciones, adicionales y valoraciones. En este caso se hicieron y se identificaron 44 ampliaciones de plazo, 17 presupuestos y se aprobaron 14 presupuestos deductivos. Pero en donde se ve el mecanismo brasileño más claro es en el pago de adicionales. ¿Y cómo se identificó esto? Se identificó al ver que los movimientos bancarios que había o que se había identificado en Hong Kong eran cuatro movimientos de aproximadamente 600.000. Resultaba coincidente de que las adicionales, por ejemplo, más fuertes que se pagaban acá en Perú, tenían una réplica en Hong Kong. Se pagaba una adicional muy fuerte, por ejemplo, adicional 1, y en Hong Kong se pagó el 11 de mayo 600.000. Adicionales 2, 3 y 4, por ejemplo, en junio se pagó otros 600.000. Adicionales 5 y 6, hubo una tercera transferencia en agosto de 2011, 600.000 también. Y finalmente, las adicionales 7, 8, 9 y 10 se hizo una cuarta transferencia en noviembre. Miren lo estacionario, ¿no? Estos momentos distintos que hacen que pareciera que hubiera efectivamente una forma muy clara de concertación en la que se evidencia que hay un pago de las autoridades y por otro lado hay un pago para las autoridades corruptas, ¿no?
Datos importantes, ¿qué es lo que permitió finalmente? Las primeras sentencias de colaboración eficaz respecto al caso o a toda la trama Odebrecht se dieron en el 2017. Esto permitió, por ejemplo, que en marzo de 2018 se iniciara el juicio oral por el caso Carretera Chacas. En abril de 2018 se dispuso a asumir por este despacho o por esta Fiscalía Superprovincial la competencia en juicio, en pleno juicio oral, ¿no? Se reemplazó al fiscal provincial que estaba llevando el caso por una cuestión muy, inclusive discutible si se quiere, pero que obligaba a incorporar nuestra participación en juicio oral. Se hizo en este juicio oral una acusación complementaria con toda la información y esto debido a la necesidad de homologar las sentencias de colaboración eficaz. Se excluyeron en pleno juicio funcionarios de Odebrecht. En mayo del 2019, Odebrecht canceló el pago por 65 millones de soles, ¿no? Cerca de 18 millones de dólares por colusión y lavado de activos. Esto en menos de los 2 años que se había establecido como líneas de tiempo para el pago. En junio de 2019 se sentenció a César Álvarez en la primera sentencia que hubo de este caso. En marzo de 2020 hubo la confirmación de la sentencia en segunda instancia. En enero de 2021 se ha sentenciado a Álvarez por el caso Nolasco, el asesinato de uno de sus regidores, a 35 años. Y en marzo de 2021 se ha iniciado el juicio oral por el caso Centralita. ¿Por qué era importante este tiempo, tomar estos tiempos o tomar en cuenta estos periodos? Primero, las conclusiones a las que, vuelvo a repetir, coincidimos casi la mayoría, si no todos, los magistrados fiscales y jueces que estuvimos en esta reunión. Acumular o desacumular debe ser un ejercicio estratégico, es decir, en algunos casos, en la gran mayoría, es importante saber cuándo dividir y cuándo acumular. Por lo general, si divides, la idea es de que tengas una sentencia rápida, de tal manera que te evite el transcurso del tiempo y el vencimiento de los plazos de prisión preventiva. El lema acá que se utilizaba o se utilizó es divide y vencerás, ¿no? Se fraccionó la investigación, se dejaron algunas investigaciones en la región y las más importantes se trajeron a Lima. Es mejor llegar a una colaboración, segunda conclusión, es mejor llegar a una colaboración con información propia, es decir, el fiscal tiene que generar su propia información de tal manera que no dependa del colaborador eficaz. Esto es importante tomar en cuenta porque por lo general los colaboradores eficaces siempre van fraccionando información y cuando advierten que el fiscal probablemente esté muy confiado, ¿no? Esto desde el plano práctico lo digo, porque desde el plano de laboratorio el colaborador eficaz debería entregar todo, pero en la práctica lo que les comento es lo que hemos visto, es la experiencia, que seguro también ustedes lo tienen, no siempre los colaboradores te dan toda la información inmediatamente, ¿no? Es por eso que es importante que siempre el fiscal deba tener un soporte propio de información. No depender únicamente de la colaboración eficaz, es decir, tiene que haber un trabajo propio. Hay malas experiencias y malas prácticas que hemos visto de colaboración eficaz. Una de ellas, por ejemplo, que crean colaboradores eficaces, ¿no? Que no son colaboradores eficaces ciertos, que tienen una intención de saber cuál o cuánto es el avance de la fiscalía y después se retiran o renuncian o patean el tablero, pero ya se van con la información y no entregan nada, ¿no? De información que interese al fiscal. Esto es importante de tomar en cuenta. Asimismo, las posibilidades de que en un momento determinado al fiscal lo denuncien o lo cuestionen por su mala práctica de colaboración eficaz, grabándolos en audios o en videos a fin de quitarle ese soporte
que es importante que todos debemos de tener, ¿no? Como fiscales. El colaborador es de la justicia, no de un fiscal. Es decir, no hay un compromiso del fiscal con el colaborador eficaz, sino hasta la sentencia. No es bueno estar prometiéndole desde un inicio al colaborador que va a tener un alto grado de beneficio, porque es probable que si no se puede lograr corroborar lo que se dice, los acuerdos no lleguen a buen puerto o no lleguen como fue planteada en la expectativa inicial. Es importante compartir información con otros fiscales siempre que uno lo advierta dentro de la propia colaboración eficaz. Todo acto de colaboración corroborada debe ser incorporada en la carpeta principal y el fiscal debe someter por cuenta propia la contradicción. ¿Por qué es importante esto? La colaboración eficaz tiene una serie de cuestionamientos. Una de ellas es de que no se cumplen algunos principios, ¿no? Sobre todo el de contradicción. ¿Qué es lo que hicimos nosotros y qué es lo que estamos haciendo ya a partir de estas experiencias? Que una vez que se toman las declaraciones, se permiten hacer ampliaciones de esas declaraciones para que los abogados de la organización o de las partes puedan o tengan la posibilidad de realizar sus preguntas, ¿no? Asimismo, si se trata de, por ejemplo, diligencias en otros países, hay que poner en conocimiento a los abogados de todas las actividades que se van a hacer para provocar contradicción. Provocar, es decir, en el buen sentido provocar, es proponer o dar lugar a la contradicción, ¿no? Si se trata de incluso de reexámenes de pericias que se hacen dentro de colaboración eficaz y son incorporadas a través de prueba trasladada a la carpeta principal, también hay que poner en conocimiento y dar lugar a contradicción. El fiscal debe buscar cerrar cualquier cuestionamiento de la irregularidad o ilicitud de esas actividades o pericias, ¿no? Importante la cooperación internacional, hay que solicitar autorización a los países de la cooperación para el uso y entrega de copias, así como para investigaciones derivadas, ¿no? Esto es lo que hablamos del principio de especialidad, voy cerrando ya. Hay que regirse, hay que tomar en cuenta las reglas internas del país cooperante. Otro punto importante es tomar en cuenta las reglas para los aforados. Esto es importante, en casi todos los países tienen este gran problema, ¿no? De que en una organización criminal, por ejemplo, o en un caso complejo, hay a veces límites de competencia y hay ya algunos pronunciamientos, sobre todo en España, de las posibilidades de investigar aforados e inclusive permitir la participación de abogados en competencias que no son las que corresponderían inicialmente, pero que sí permiten el derecho de defensa. Entonces se hace un equilibrio, un balancing test de la participación de estos no aforados o no identificados inicialmente, pero que se les debe de permitir en todo momento el ejercicio de su derecho de defensa. No todo vale en la audiencia. Tomen en cuenta que muchas de las actividades van a ser, sin duda, no muchas, todas van a ser apreciadas por el juez de garantías en su oportunidad e inclusive por el juez de juzgamiento. Por lo tanto, puede que se identifiquen a través de una labor de gatekeeper, ¿no?, las pruebas ilícitas o pruebas irregulares. La autenticidad de las fuentes de información, de los medios de prueba presentados es importante. Tal vez muchos de las partes dejan a último momento para cuestionar, por ejemplo, pericias, ¿no? O el apersonamiento de peritos inicialmente y los informes recién están presentándolos a última hora, por ejemplo. O cuando cuestionan la autenticidad de la información que fue impresa, por ejemplo. Y finalmente, el uso de tecnología para juicio oral, en el caso de testigos en reserva y colaboradores eficaces, algo que estamos viendo en estos días de juicio oral, que han mejorado. Por ejemplo, los errores se han ido subsanando. Por ejemplo, para el uso de cámaras, solamente en el caso de Odebrecht, la empresa puso una exigencia, ¿no?, que no se develara la identidad de sus colaboradores, y eso fue un tema que se debatió en juicio oral. Se pierde inmediación si es que no se escucha, o perdón, si no se ve al colaborador eficaz o al testigo en reserva,
Esto fue resuelto ya y efectivamente, como parte de la inmediación, no afecta siempre que los jueces sean quienes están controlando la respuesta de los colaboradores y testigos de reserva. Hoy en día, por ejemplo, ya tienen toda una pantalla en la que los jueces ven directamente al colaborador, pero las partes no lo ven, solamente escuchan. Esto ustedes pueden verlo ahora en la transmisión de los juicios, por ejemplo, ¿no? Bien, esto en líneas generales. En el caso Nolasco, como decía, el 25 de enero de 2021 fue condenado a 35 años de prisión por ser uno de los autores, César Álvarez, del asesinato del consejero regional Ezequiel Nolasco. Esta sentencia no podría haber sido materializada si no hubiera existido las otras sentencias previas, ¿no? Y finalmente, en la actualidad está en giro el otro proceso, el central, el más grande, ¿no?, que ha comenzado, se ha iniciado el 22 de marzo de 2021, ¿no?, en el que la suma total de años por crimen organizado, corrupción, lavado de activos, entre otros delitos, es de 148 años, pero como ustedes bien saben, el límite es 35 años de prisión, ¿no? Así que, bueno, estas son, en realidad, era lo primero que debía de haber dicho, era básicamente interactuar con alguna experiencia de este caso, de este mega caso, y seguro de que más que exponer, he venido yo a poner en conocimiento algunas de los incidentes que ocurrió en este caso y que de repente les pueda servir a alguno de ustedes en los casos que puedan llevar. La doctora Tatiana Gómez nos hace la siguiente consulta. Buenas tardes. Una duda. ¿Cuáles son esas consecuencias posteriores cuando no se cumple la cooperación internacional? Bueno, una de las consecuencias es primero de que se corte la cooperación con ese país. Es decir, ese país, al evidenciar de que no se ha cumplido con los compromisos por el país receptor, simplemente la próxima oportunidad no va a responder y va a evidenciar su queja ante el organismo que reúne a todas las unidades de cooperación internacional. Pero la inmediata es que probablemente establezcan o planteen dentro del proceso una exclusión o una ineficacia probatoria, ¿no? Si se quiere, si identifican de que de repente se ha tratado de un procedimiento que da lugar a una prueba ilícita, y si no fuera una prueba ilícita, una prueba irregular. Si se tratara de una prueba irregular, probablemente sería muy difícil subsanar si es que tuviéramos la queja del país que se advierte que no se ha cumplido con poner en conocimiento de la derivación de esa información o de la autorización previa, ¿no? No sé si le respondí. En conclusión, dos consecuencias. La primera, se limita la cooperación con ese país. Y segundo, sería que se pueden plantear incidentes dentro del juicio oral o dentro del mismo proceso por irregularidad o ilicitud. La siguiente pregunta dice así. ¿Cuándo se puede decir que un caso es complejo? ¿Desde el inicio? Sí, el código lo señala, ¿no? Si no me equivoco, el 342 nos indica que cuando se trata de diferentes, por el número de investigados, cuando se trata de criminalidad organizada, cuando se tiene que hacer diligencias complejas en entidades del Estado o en diferentes regiones o distritos fiscales, ¿no? O cuando hay actividades fuera del país. Entonces, eso está tasado, ¿no? El 342, si no me equivoco, nos lo señala, o el 334, si no me equivoco, no tengo a la mano el código, pero está tasado esto en el código, en el propio código. La siguiente consulta dice así. ¿El tener casos complejos implica solo el hecho de que hayan varios investigados? Coincidente o congruente con la respuesta anterior. No, no necesariamente, ¿no? El reglamento de fiscalías especializadas de crimen organizado, lavado de activos y corrupción de funcionarios, artículo 23, si no me equivoco, señala cuáles son los requisitos, que son coincidentes con este artículo, el 334 y 342, si no me equivoco, que señala las características o supuestos que había identificado anteriormente, ¿no? Que son
distintas regiones, distintos fiscales, complejas operaciones periciales, alto número de investigados, o actividades fuera del país, ¿no? O cuando se hace análisis de entidades estatales. Esas son las consideraciones o supuestos a tomar en cuenta para delitos complejos. Y bueno, la última consulta. ¿Es la pandemia una causal de complejidad? A la fecha yo creo que ya no debería de serlo, toda vez de que en primer lugar no es un supuesto establecido dentro del código adjetivo. Tal vez en un primer momento podría haber sido, ¿no?, considerado como una, tal vez no como un supuesto, pero sí como un tema a tomar en cuenta en la complejidad. Yo dudo, si fuera juez y me plantearan la complejidad de un caso por pandemia, yo tomando en cuenta las decisiones que se tomaron administrativamente de suspensión de plazos, tranquilamente podría denegar ese pedido, ¿no? Porque no es un supuesto tasado. Doctor, si me permite, por favor, una última consulta. Mi duda es respecto al plazo de investigaciones complejas. Según el Código Procesal Penal, es de 8 meses. No obstante, establece que puede prorrogarse por el mismo plazo, el cual debe ser concedido por el juez. ¿Qué pasa cuando se solicita prorrogarlo por menos? Hay que establecer ahí un tema importante, ¿no? Los plazos iniciales efectivamente los establece el fiscal y tiene su límite. Pasado ese tiempo, cualquiera que sea, siempre va a tener que acudir al juez. Siempre va a tener que, o sea, su límite ya lo estableció, ya lo planteó el fiscal y se puso en conocimiento a las partes. Una prórroga necesariamente tiene que ser puesta en conocimiento y tiene que ser autorizada por el juez, sea cual sea el plazo. Con esto damos por concluido el evento. Muy buenas noches.